Bien, entonces iniciamos en este momento la parte central del programa. El tema de hoy, como ya había dicho, son los derechos del mar. Y para tratar el tema tenemos aquí a nuestro gran amigo Pascual Prota. Ingeniero Prota, ¿cómo está usted? Bienvenido a nuestro Yo programa. estoy muy bien y además de bien, muy contento, Paino, de estar en tu programa, porque nos conocemos de hace mucho tiempo, inclusive tuvimos la suerte, diría yo, de ser compañeros en la aula, haciendo una maestría en economía, no sé si te acordarás. Así es. La primera maestría que hizo de economía aplicada, que hizo la Aplicada, Pucamaima, sí. 1983, si mal no recuerdo, ahí estábamos juntos. Y recuerdo también que usted era de los alumnos aventajados ahí, Pero tú no te quedabas que atrás, ¿eh? dominaba muy bien la temática económica y discutía de tú a tú con un profesor excelentísimo que tuvimos nosotros, que se llamaba José Herrero. Sí, Qué sí. bueno, Qué bueno recordar. sí, recordar su tiempo y qué bueno que nos encontremos de nuevo ahora en la oportunidad de conversar para el país sobre un tema tan importante como los derechos del mar. Porque en este programa que se trata de cuidar el huerto, de enseñar a la gente, educar a la gente sobre temas ambientales, agrícolas, no habíamos tomado todavía en cuenta mucho el tema marítimo. Y ciertamente el mar es parte del huerto planetario y también del huerto nacional. Y tú vas a explicar mucho de eso, porque según la ley 66, me parece, 6607. 07, año 2007, el país fue declarado como estado archipelágico. Entonces eso tiene una significancia importante, pero yo quiero que sea tú que lo expliques, porque seguro que la gente va a entender y a aprender mucho ¿Cómo de no, tus Paino? explicaciones. Bueno, Prota, adelante con el ¿Cómo no, programa. Paino? Y como tú dices, el huerto, nosotros tenemos un huerto enorme, que es el mar. Nosotros tenemos mucho más territorio sumergido que territorio emergido. Yo sé que este programa tiene una preocupación ambiental y eso de cuidar al huerto. La gente siempre piensa que el huerto está en la tierra, en el territorio emergido, pero tenemos muchas riquezas que proteger también en nuestros espacios marinos. Mira, la República, como tú bien dices, por la ley 6607, se declaró estado archipelágico. ¿Qué significa eso? Eso significa que utilizando un concepto que está en la Convención del Mar del 1982, nosotros podíamos exigir, usando como líneas de base para medir las 200 millas de la zona económica exclusiva, que es el espacio que se reconoce como que los estados tienen derecho a reclamar para tener algún tipo de soberanía, a veces total, a veces parcial, y la República Dominicana aplicó a eso, hizo los estudios correspondientes, utilizó las islas y los cayos exteriores para partir de ahí medir las 200 millas. Obviamente, eso se presentó a Naciones Unidas y fue protestado, haciendo uso del derecho que da la Convención del Mar también, por el Reino Unido. Fue protestado por los Estados Unidos y fue protestado por Japón, que mucha gente se puede extrañar por qué Japón, pero Japón protestó quizás para ir creando jurisprudencia, porque ellos tienen muchos problemas con China, en el mar de China, en el mar de Japón, que los chinos llaman mar de China. Y esa es la realidad en que se encuentra la declaración de estado archipelágico. Pero estado archipelágico, tú dices que se mide entonces los derechos territoriales de un país a partir entonces de las islas y cayos que tiene el mar. Entonces, anteriormente, por ejemplo, el tema del mar territorial propiamente dicho, Mira, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Mira, se tiene el mar territorial, que son 12 millas a partir de la línea de base costera. Tú tienes 12 millas. Tienes la zona contigua, que son otras 12 millas. 24. 24. Entonces, y tiene la zona económica exclusiva, que son 200 millas. Ahora bien, en el mar territorial, tú tienes
en esas 12 millas tú tienes plena soberanía. Ahí es como si tú estuvieras caminando. Como si fuera tierra. Como si fuera tierra. En la zona contigua, tú tienes también soberanía, pero tienes que permitir el tráfico de buques, el tráfico inocente de buques. Tiene que en otras palabras, si suceden accidentes, hay otras reglas que dirimen esos problemas. Y en la zona económica exclusiva, tú tienes derecho de pesca, y tienes derecho al suelo, lo que existe en el suelo y a lo que existe en el subsuelo. Si aparece petróleo, ese petróleo es tuyo. ¿Y el derecho de pesca en esas 200 millas? ¿Otros países no lo tendrían? No, no, no. El derecho de pesca es de la República Dominicana. Okay, es del país que está dentro de esas 200 millas. O sea que entonces, háblanos entonces de los beneficios de nuestro país por el hecho de ser declarado como Estado archipelágico. Obviamente. ¿Qué se hizo con el Estado archipelágico? O sea, ¿qué significación tiene esa declaración de Estado archipelágico? Como yo te decía, anteriormente, y hay un primer mapa, no sé si lo podemos poner en pantalla, se medía esos 200 millas a partir de la costa. En ese mapa que tenemos en pantalla, eso era la situación que existía en la República Dominicana en cuanto a su espacio marítimo, anterior a la ley del Estado archipelágico. Bien. Si vemos hacia el sur, no hay problema, porque como la distancia entre la República Dominicana y América del Sur es lo suficientemente grande, cuando Venezuela y Colombia piden sus 200 millas y nosotros pedimos nuestras 200 millas, no ponemos problemas de choque. Hay espacio para que ellos pidan sus 200 millas y nosotros pidamos las 200 millas. Por eso tenemos las fronteras con Colombia y con Venezuela totalmente definidas. Ahora, ¿qué sucede hacia el norte? Hacia el norte hay una isla, unas islitas que son las Caicos, Turcas y Caicos, okay, que es un territorio de ultramar del Reino Unido. Y ellos siempre han pedido sus 200 millas. ¿Qué pasa? Entre nosotros y las Turcas y Caicos no existen 400 millas. Entonces, lo que había antes del Estado archipelágigo era que se dividía mitad y mitad el espacio entre ambas. ¿Qué sucede? Cuando el legislador dice, no, nosotros somos un país mucho más grande y un país soberano. Turcas y Caicos no puede pretender exigir las 200 millas. Turcas y Caicos, para que tú tengas una idea, tiene 600 y pico de kilómetros cuadrados y alrededor de 45,000 habitantes. Es un territorio de ultramar, no es un estado soberano. Entonces, ya hay jurisprudencia en el mundo sobrada de que un territorio en esas condiciones no puede pretender exigir lo que se llama proporcionalidad. O sea, perdón, equidistancia. Vamos a dividir las 200, el espacio que haya mitad y mitad. Ahora hay un concepto nuevo que es la proporcionalidad. Dependiendo la cantidad de línea costera que tenga uno de los estados, entonces tiene derecho a exigir más o menos. Ahora, para que esté claro, okay, todo esto, la República Dominicana se declara Estado archipelágico basado en la Convención del Mar, que el Reino Unido es signatario. Ahora bien, el Reino Unido ejerce su derecho y dice, no estamos de acuerdo con esa declaración. ¿Cuál es el paso siguiente que no le hemos dado? Y creo que ha sido un fallo de nuestra política exterior que tengo entendido que se va a enmendar en los próximos meses. Nosotros tenemos que sentarnos con el Reino Unido a negociar. En el caso, que yo no creo, yo creo que podemos llegar a un acuerdo razonable entre el Reino Unido y nosotros, pero en el caso que no se llegase a un acuerdo, entonces la Corte Internacional de Justicia
es la que dirime ese caso. Y lo que esa Corte decida es lo que es, y punto. ¿Por qué es importante esto, Paino? Porque nosotros un Estado tiene que definir sus espacios. Porque para tú hacer una correcta administración de tus espacios, tú tienes que saber cuáles son. Por ejemplo, en el norte, constantemente, las autoridades de Turcas y Caicos apresan pescadores dominicanos, ejerciendo un derecho que ellos entienden que tienen. Pero yo me pregunto, ¿y cómo sabemos que esos pescadores están en aguas de Tercan Caicos o son los pescadores de Tercan Caicos que están en aguas dominicanas si no hemos definido la frontera? Pero vamos a ver algo, porque en este caso aparentaría que Reino Unido estaría ejerciendo el derecho del poder y de la fuerza. Pero vamos a verlo desde el punto de vista de las convenciones. Esta convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, ¿qué establece en esos casos? Nosotros somos signatarios y Reino Unido también es signatario. Sí. Establece una serie de parámetros por lo cual los estados pueden, si cumplen con una serie de normas geográficas, si se quiere, de espacios, invocar su derecho a declararse Estado archipelágico. Eso lo hizo la República Dominicana. Ahora, obviamente, en esa misma convención se establece que si otros estados ribereños que están, se sienten afectados por esa declaración de Estado archipelágico, esos estados tienen derecho a protestar. ¿Y cuál es lo normal cuando existe un diferendo en dónde termina mi verja y comienza la tuya? Bueno, que uno se ponga a negociar y a hablar. Exacto. Entonces, ¿qué sucedería? Si no se ponen de acuerdo las partes, eso lo dice la Convención del Mar. Sí. Entonces, se acude a la jurisdicción internacional que las partes hayan acordado. Y normalmente es la Corte Internacional de Justicia. En otros casos, por ejemplo, nosotros tenemos otros países cercanía con nosotros, vecinos, por ejemplo el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Cuba, aunque está del otro lado de Haití, pero propiamente Haití también, sobre todo, Jamaica. Entonces, yo creo que ninguno de esos países o islas tienen el espacio de las 200 millas o 400 millas para que nos dividamos el mar por la mitad. ¿Cómo sería la situación? Incluso en el caso de Puerto Rico, entiendo que Estados Unidos ni siquiera es signatario de la Convención de los Derechos del Mar. Estados Unidos no es signatario de la Convención del Mar, pero entró en la protesta junto con el Reino Unido por el asunto ellos tienen, Puerto Rico mide nosotros hacemos línea media con Puerto Rico a partir de la Mona y no a partir de la isla propiamente de Puerto Rico. Ahí hay un pequeño diferendo, no es tan grande como en el norte, o sea, ahí no tenemos tanto espacio que ganar, porque el espacio que hay del canal es muy poco. Donde hay mucho espacio que ganar es en el norte, con Tercan Caicos. Desde aquí a Puerto Rico hay unas 80 millas de náutica, pero si hace la Isla Mona hay más o menos. Isla Mona está más adelante. Más cerca de la República Dominicana. Más cerca. Bueno, en todo caso, esa Convención de Derechos del Mar tiene mínimamente unas reglas, unos parámetros que se pueden usar, y sobre esa base... Nosotros hicimos los estudios, o sea, el país hizo los estudios basándose en lo que la Convención exigía para un Estado archipelágico. Por ejemplo, Cuba trató de declararse Estado archipelágico, pero no cumplía con la normativa. Porque una de las normativas fundamentales es que cuando tú tiras tus líneas de base uniendo los cayos exteriores, las emersiones y las islas, ese espacio que te queda entre esa línea y la costa no puede ser menor de 1 comparado con el territorio nacional. Me explico. Si cuando tú haces ese cierre, el mar territorial te da que son 36.000 kilómetros cuadrados y la República Dominicana tiene 48.000 kilómetros cuadrados, se te cayó el concepto de Estado archipelágico.
Y si es 9 veces más grande, también se te cae el concepto de Estado archipelágico. En el caso nuestro, nosotros logramos 1.02% más grande que el territorio nacional. Entonces, podíamos aplicar a lo del Estado archipelágico. Exacto, porque, bueno, en ese caso Cuba, por ejemplo, es mucho más grande que la República Dominicana en términos de territorio como isla en sí, pero además está a 90 millas de Los Cayos, de la Florida. Me imagino que tendrán que hacer la negociación que tú planteas, eso, dividirse mitad y mitad del territorio. A ellos les correspondrá también eso con Haití, porque Claro, están muy cerca de Haití ellos tienen frontera, tienen Sí. que hacer frontera con Haití, Sí. pero nosotros no ni siquiera tenemos frontera marítima con Haití. O sea, la frontera marítima con Haití es más grande que la frontera terrestre que nosotros tenemos con Haití, pero nunca hemos delimitado nuestra frontera marítima con Haití. Entonces, lo importante de todo esto, Paíno, es no cuánto territorio tú tienes o no tienes, sino que el país tiene que entender que es importante delimitar su frontera marítima. Hay una vieja poesía inglesa que dice, buenas verjas hacen buenos vecinos. Delimitar nuestras fronteras marítimas es fundamental, porque nosotros no sabemos si dentro de X tiempo aparecen yacimientos petroleros en esa zona, gasíferos. Entonces se crean conflictos. Fíjate una cosa, en el siglo XX el concepto era que el mar era de nadie. Ese concepto, desde el punto de vista del medio ambiente, es desastroso, porque lo que no es de nadie, nadie lo cuida. Así es. Eso, no sé si conoces el libro de Harding de La desgracia de los bienes comunes. Y los bienes comunes se degradan. Entonces, sí. Naciones Unidas inteligentemente dijo, no, al mar hay que darle propietarios y exigirle que cumplan con una serie de normas, porque para el siglo XXI el mar es fundamental, Paíno. Sí. Nosotros tenemos, el mar tiene 3/4 partes del planeta. Esas son manos que tú tienes ahí agarrando el planeta. El planeta. Ajá. En el fondo, lo que está es 3/4 partes de eso que está agarrando, es mar. Y el mar es la última frontera que tenemos y debemos protegerla. Bueno, yo estoy ahora muy consciente de la situación. Cuando se discutía el tema del Estado archipelágico en el Congreso, yo no estaba muy claro. Yo no estaba en ese ambiente, no entendí el proceso, pero ahora me doy cuenta de la importancia que tiene haber declarado este país Estado archipelágico, porque de entrada, midiendo el país ya hasta la última isla o cayo que tenemos, ya prácticamente se duplica de territorio, porque nosotros tenemos en tierra 48.000 kilómetros cuadrados. El mar territorial son alrededor de un poco más de los 48.000. Nosotros tendríamos entre tierra y mar territorial 98.000 kilómetros cuadrados. Casi 98.000. Donde tendríamos plena soberanía. Óigame, la diferencia de que estamos hablando es sí, que ya nuestro huerto no es 48, ya es el doble. Entonces, si a partir incluso de ahí nos vamos al tema de las 200 millas. De las 200 millas, de los derechos económicos. Aumentamos enormemente. Óyese. ¿Y qué es lo que se plantea a nivel de Naciones Unidas, de la Convención de Derechos del Mar, sobre el tema de esas 200 millas? Lo mismo que tú has explicado hasta ahora, es decir, eso... Las Naciones Unidas, nosotros nos acogimos a las reglas de la Convención del Mar. Estados Unidos, Inglaterra y Japón protestaron, sí, diciendo que ellos entendían que esas reglas no se estaban cumpliendo. O sea, que nosotros no podíamos aplicar Estado archipelágico porque no cumplíamos las reglas. Ahora bien, eso dicen ellos y nosotros decimos que sí. ¿Cuál es el próximo paso? Sencillamente sentarnos nosotros a demostrar que sí cumplimos esas reglas y ellos a tratar de demostrar que no. Antes de irnos a una pausa, Prota, dime, ¿a cuántos kilómetros aumentaría entonces el territorio de la República Dominicana con esos 200 millas? Incluyendo la zona económica exclusiva, sí, estaríamos hablando de 430.000 kilómetros cuadrados en el mar. Vamos a ir a hablar un poquito de eso más adelante, así que no se vayan, quédense con nosotros que seguimos con los derechos del mar.